Hola, bienvenidos a Faula y Condena. Hoy trataremos el controvertido tema de la renuncia, destitución o vacancia del presidente de la República. La prevalencia entre los regímenes presidencial y parlamentario es uno de los debates fundamentales de la política democrática, con discrepancias interminables acerca de cuál tipo de régimen es más estable o más democrático. A diferencia del siglo XX, hoy es común en nuestra América Latina que las instituciones políticas sean las que destituyan presidentes, en vez de los afamados golpes militares de aquellos oscuros tiempos. La remoción del cargo presidencial, se viene dando a través de mecanismos constitucionales, el juicio político, o llamado también el impeachment, la revocación del mandato o la renuncia del presidente. Por ejemplo, entre 1992 y el 2016 en América Latina han sido separados 15 presidentes constitucionales con evidente consternación de sus adeptos, sus bancadas parlamentarias y partidarios. Luego salen a decir a los medios, cuando han sido destituidos, que se está atentando contra la democracia. En realidad se están fracturando mitos y creencias interesadas, porque la democracia ha dejado de ser un mero instrumento formal de nombramiento de presidentes y congresistas. Es decir, que una vez elegidos debemos esperar con fe y esperanza que se realice un buen gobierno hasta el final del período. Se dice, hay que dejarlos gobernar. ¿Se debilita la democracia con el impeachment, la destitución o la vacancia? No, solo se vulnera eso que todos llamamos presidencialismo, la hegemonía del Ejecutivo sobre los demás poderes. Golpe de Estado es otra cosa, y en el Perú lo hemos vivido muy intensamente. Ya no es un militar influyente o un caudillo o un enajenado con fusiles y vinculado con las Fuerzas Armadas el que derroca. Ahora es el proceso constitucional, a través de instituciones, el Poder Legislativo, el Poder Judicial o los órganos de procuración de justicia. Mucho se dice sobre el presidencialismo en el continente, pero en la praxis se advierte el predominio del Poder Ejecutivo y la risible debilidad y subordinación del Congreso y los órganos judiciales, siempre en contextos autoritarios o de dictaduras asolapadas. El Congreso aparece como un fiel mayordomo, atento a lo que quiere el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial como una leal doméstica. ¿Queremos seguir con este mismo modelo? En nuestra región vemos una nueva marea democratizadora que duele mucho a los amantes del presidencialismo. Sí, de aquel presidente todopoderoso, venerable, intocable, casi un monarca asolapado con un pueblo súbdito lleno de gran esperanza en la generosidad y sapiencia de su presidente. Evidentemente, esta nueva ola democrática nos enfrenta a nuevos procedimientos para resolver las crisis de gobernabilidad. No va a bastar el cambio de gabinetes ministeriales y ya está, como la gran solución. Será más bien una tendencia constante que la gobernabilidad sea asociada con la lucha cerrada contra la corrupción y la ineficacia del gobierno. Ya no es igual la relación entre los poderes como antaño. El cambio es grosero y a veces burdo, chocante, pero no veo que se retroceda. El surgimiento de una mayor presión y vigilancia a las acciones de los gobiernos y sus administraciones es y será una constante, incómoda, pero permanente. Esta nueva democracia es mucho más conflictiva y confrontacional. Por eso, algunos sectores productivos tradicionales, los medios de comunicación, se angustian y detienen sus inversiones, frenan créditos, al ver que el Congreso, manejado por mayorías opositoras,
así como el Ministerio Público u órganos judiciales, proceden a acusar, enjuiciar y sancionar a los funcionarios del más alto nivel. No advierten el cambio de paradigma. Nadie es intocable y no estamos dispuestos a que se acabe el periodo gubernamental para juzgar el rendimiento del Ejecutivo. Entonces se desvanece el tabú del poder político monárquico, autoritario, por un poder obligado a funcionar. Si no, disculpe, señor presidente, tiene usted que renunciar, si no lo vacamos o enjuiciamos. Escoja usted. Nuestra Constitución, en el artículo 113, claramente dice: la presidencia de la República vaca por muerte del presidente, por su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o regresar a él en un plazo mayor al fijado. Y finalmente la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, o sea, si no convoca elecciones generales en el periodo correspondiente. El miedo ante el nuevo oleaje democrático paraliza a los sectores productivos y de inversión, y en Perú lo estamos padeciendo. Sin embargo, llegará el momento en que tomemos conciencia que estamos frente a una evolución necesaria de la democracia, en el que las relaciones entre las instituciones políticas deben ser vigilantes entre sí, duras con la corrupción e ineficacia burocrática. Es decir, las instituciones deben dejar la comodidad de sus butacas y salir a combatir la injusticia, la flojera, el crimen callejero y la corrupción. Se les elige para que trabajen con eficiencia y eficacia, no para gozar de los privilegios de su cargo. Y por cierto, jamás se les elige para robar o consentir la corrupción. Ello implica sospechas, conflictos políticos, confrontaciones y caídas estrepitosas de funcionarios públicos, incluso la del presidente de la República. El presidencialismo decae en América Latina, en buena hora. Salgamos cuanto antes de la imagen presidencial con rasgos virreinales y de privilegios exagerados para el mundo de hoy. Recordemos que desde la época de la década de los 70, en el siglo pasado, el 40% de los presidentes constitucionales en nuestra región han sido retados por políticos civiles que hicieron de todo para que dejen sus cargos antes de finalizar su mandato. A través del juicio político, impeachment, de renuncias o destituciones. 23% de presidentes fueron destituidos y fueron reemplazados por civiles. La característica de los presidentes cuestionados siempre ha sido de aquellos que favorecían políticas sin impacto social, no populistas, o que estuvieron implicados en escándalos de corrupción, y lo más importante, por carecer de mayoría parlamentaria o no saber ganársela. Lo que hoy vivimos en el Perú no es casual ni único. La historia nos muestra que los presidentes que no fueron presionados para su destitución fueron los que tenían un Congreso mayoritario a su favor, sea por propio caudal o por pacto político. Los opositores a la vacancia siempre usan un argumento típico, que los mandatos presidenciales son fijos e inamovibles por el voto popular y democrático, y que retar al presidencialismo es quebrar la democracia y la estabilidad económica. Ese argumento indudablemente ya no tiene fuerza. Lo que es determinante es que el presidente y su equipo de gobierno tiene que tener muchas cualidades en el manejo político, así como en la administración pública, y por sobre todo, controlar la mayoría en el Congreso. De lo contrario, corre un alto riesgo. Fíjense que hasta el presidente Trump de los Estados Unidos
tiene sus detractores que están buscando su destitución. ¿Y usted qué opina? No deje de hacer comentarios y suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestra página en Facebook, que con mucho gusto serán respondidas. Hasta el próximo programa. Vengo hoy a su solicitud para enfrentar de pie y dando la cara al país una acusación falsa y ominosa.